Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Primeramente orando, Señor, y pidiéndote misericordia. Que en esta hora, Señor, tú tomes control de nosotros, tú quites de nosotros, Señor, lo que no te da la gloria, Señor. Te pedimos que los que están al otro lado, Dios mío, de la pantalla, Dios amado, la respuesta, Señor, que tú le das, Señor, a tus hijos. Saludos para los hermanos de Los Ángeles, California, nuestra hermana Rosy, nuestro hermano José Marrujo, Dios lo bendiga grandemente. Estamos orando, Dios mío, por los hermanos de Ensenada, México, por los hermanos de Vancouver, por los hermanos de Venezuela, primeramente Dios, los hermanos que están en Chile. Mi Dios amado, Señor, los bendiga en esta hora y que les abra, mi Dios, el entendimiento en esta hora, mi Cristo, amado Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que tomes control, porque solo tú nos puedes guiar a toda verdad, a todo entendimiento, Señor. Así como dice Juan 6:45, Señor, esta hora estamos en la escuela del Padre, estamos en esta hora aprendiendo, Señor, acerca de tu palabra. Yo te pido que tú le des una doble porción, Señor, a tu palabra. Por favor, mi Señor, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén, gloria a Dios. Mis hermanos, hicimos la primera parte, la venida de Cristo en su primera parte. Y nosotros allí en la primera venida de Cristo hablamos que Jesús es una gran realidad, es una historia documentada, que Jesús nació en Belén, todos lo sabemos, y en Juan 8:58 nosotros dijimos que Cristo, la esencia, fue primero que Abraham, y los judíos no podían entender eso. Y después nosotros hablamos de Juan capítulo 1, versículo 1, que hablábamos de la esencia del verbo, porque Juan presenta a Jesús, presenta a Jesús el Salvador como Cristo. Y también dije que ese es el gran problema, uno de los versículos más discutidos, o los capítulos más discutidos, es Juan 1:1, ese pasaje. ¿Por qué? Haciendo un resumen de la primera venida de Cristo, es porque hay uno que solamente creen en el Padre, hay uno que solamente creen en el Hijo nada más, y los que creen en el Hijo son los que llaman Jesús solo, o solo Jesús. Y eso viene de una enseñanza de Saverio, que son todos los saverianistas, que fueron los primeros 300 años de la iglesia. Salieron mucha gente a enseñar, y también salió también Arrio a enseñar solamente del Padre. ¿Y por qué Arrio decía que cuando hablábamos de Juan 1:1, decía que Juan había escrito en griego clásico, porque había griego koiné y griego clásico? Yo hago la acotación. Y entonces en el griego clásico dice que el verbo no es un verbo, sino que es un artículo, y como tal no se refería a Dios, se refería a algo. Pero el sacerdote Atanasio, estamos hablando de los primeros años de la iglesia, creo que del año 120 al 230 más o menos, cuando había esa pugnacidad o esa puja, el sacerdote Atanasio dijo que Juan no escribió en griego clásico, sino que Juan escribió en griego koiné, y en el griego koiné es un verbo, pero es un verbo nominal, y quiere decir que si es un alguien, que no es una cosa. Y entonces en el año 397, en el concilio de Cartago, mandaba el emperador romano Honorio, Flavio Honorio, y entonces allí, hermano, se hizo un sínodo, o una reunión de los que estaban asentando la fe para todas las iglesias cristianas. Y entonces ahí a Arrio se le declaró hereje y fue expulsado de la iglesia. Por eso que los que creen solamente en el Padre son los arriánicos, y los que creen solamente en Jesús son los saverianos. Eso es para que usted tenga un conocimiento, pastor, si usted está en línea, porque es que la historia y la teología van de la mano para poder entender, porque Juan 1:1, ejemplo, ¿sí? Y así estuve explicando en la primera venida de Cristo. Hablamos de muchas cosas, y hablamos que Cristo encarnado Jesús, y eso, para eso, buscamos Hebreos capítulo 10 y versículo 5, es para que usted tenga la idea, si usted está siguiendo la secuencia de los estudios. Ahora, lo estamos haciendo de una manera gráfica también, pero ¿por qué? Para poder explicar mejor
y no poder gastar tiempo en escribir, sino en enseñar, en explicar, mejor dicho. Muy bien, aquí en la segunda venida de Cristo, en la parte 2, nosotros nos quedamos porque el teléfono se le agotó la batería y nos quedamos en el levantamiento de la iglesia, pero quiero ir un poquito atrás a la pretribulación. En la pretribulación vamos a Mateo capítulo 24 y versículo 13. Desde el versículo 3 hasta el versículo 8, el Señor Jesús claramente dice, y no dejen que nadie los engañe. Yo les voy a decir a ustedes qué es lo que va a pasar antes de que yo venga. Y eso lo dijo el Señor Jesús cuando fue con sus discípulos y fue y le dijo al monte donde generalmente él iba a orar, que era el monte de los Olivos. Muy bien, entonces la característica importante desde el versículo 3 hasta el versículo 8 del libro de Mateo dice que va a haber hambre, peste, terremotos y guerra y violencia, y que se van a levantar potencia contra potencia, y eso es lo que estamos viendo, y lo voy a decir con mucha responsabilidad. Los chinos se quieren apoderar del mundo, los otros países, las otras potencias como Estados Unidos se quieren apoderar del mundo, los rusos se quieren apoderar del mundo, y los alemanes también en el año 1914 quisieron apoderarse del mundo. Esa es la pugnacidad del hombre. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? En el siglo XIX. Eso no hace ni 100 años todavía eso. ¿Ok? Entonces, vemos la violencia. ¡Ay, dónde está Dios! Mira toda la violencia que hay. ¡Ay, están matando gente! Atracan, roban y violan. ¡Ay, dónde está Dios! No, Dios dijo que esa hambre y esas miserias tenían que ocurrir. Dice, eso es necesario que acontezca. Nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué sorprendernos de lo que está pasando, porque escrito está que eso iba a suceder. Ahora, también aquí vemos nosotros que antes de que llegara el Señor iba a aumentar la ciencia. ¿Dónde está eso? Está en Daniel capítulo 12 y versículo 4 para los que estuvieron en la clase del martes. ¿Sí? Dice, y la ciencia avanzará. Ya no vemos ahora, como yo expliqué el martes, la inteligencia artificial. Ahora está la ingeniería robótica que yo expliqué. Y no solamente eso, hermano, sino que ya hay bombas atómicas, ya hay rayos láser que pueden destruir una montaña completa. Y ya hay unas luces infrarrojas donde se puede ver a través de la pared. O sea, que la ciencia ha avanzado de tal manera que ahora hay robots que tienen casi movimiento, casi como un ser humano. ¿Hasta dónde más va a avanzar la ciencia? Entonces eso ocurrió en estos tiempos. Quiere decir que estamos en los tiempos finales, tal como lo relató el Señor Jesús. No va a venir nadie a traer paz. Hay que sacarse eso de la mente. No, yo estoy esperando que venga un Mesías, que lo va a levantar Dios. Ay, no, Dios va a levantar un hombre conforme al corazón de Samuel. No se dejen de ese cuento, ¿pero? Que eso no es verdad. Si Dios levanta a un hombre, Dios no le va a pedir permiso a nadie, Dios lo levanta. Amén. Por ahí está uno en Centroamérica que creemos que Dios, que parece que lo levantó Dios, pero como nosotros no estamos para saber ni para juzgar, que hagan bien, gloria a Dios. Dice la Biblia que sabiendo hacer el bien y no lo hace por pecado te cuenta. Gloria a Dios. ¿Dónde está eso? En Santiago 4:13, 4:17. Muy bien. Entonces, aquí, fíjense lo que dice el Señor Jesús. Llegarán hombres a decir, yo soy el Cristo. Sí, ¿sabe quién lo dijo? Lo dijo un hombre llamado José Luis Miranda. Y lo dijo con nombre y apellido. Ese hombre, José Luis Miranda, dijo, yo soy el Cristo encarnado, dijo él. Y dijo que no iba a haber muerte. Sí, eso lo dijo. Y la congregación que llegó a esa herejía muy grande se llamaba Creciendo en Gracia, se llamaba esa herejía. Y escribió, y ¿saben una de las herejías que dijo este hombre? Dijo que ya el pecado no existe, que se podía pecar porque Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Imagínense una herejía como esa. El mismo, pues, un hijo del diablo. Yo tengo que decirlo. Si algo caracteriza al pastor Adán Mejía es que comparte las herejías. Eso es una verdad. Bueno, entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús? No se preocupe, que ese es el comienzo. Todo lo que está sucediendo ahorita lo dijo el mismo Señor Jesús. Ahora nos vamos a la manifestación. Nosotros le llamamos parousia o le llamamos parucía. Bueno, pero ¿qué es eso?
La palabra parucía suena como una palabra extraña, pero es una palabra completamente real, pero está escrito en habla latina, pero ya en español quiere decir manifestación en secreto. Y no solamente que hace una manifestación en secreto, sino que es a lo suyo, es decir, es singularmente. Y para eso nos vamos a Juan capítulo 14 y versículo 21, que dice, el que guarda los mandamientos. Sí, yo lo voy a leer, vámonos a Juan 14, 21. Juan 14, 21 dice así. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es una manifestación, pues. Y habla en singular, me manifestaré a él o me manifestaré a ella. ¿Sí? Y entonces, eso quiere decir, hermano, que cuando se manifiesta, y esto va a ser antes del levantamiento de la iglesia. Esto es algo que quiero dar bien claro. La parucía es antes del levantamiento de la iglesia, y se lo puedo decir en Filipenses 1:20, dice el apóstol Pablo, no sé si en este cuerpo, pero yo seré exaltado. Está en Filipenses, Efesios, está después de Efesios. Filipenses 1:20, miren lo que dice. Dice así la poderosa palabra de Dios. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea en vida o ya sea en muerte. O sea que si el Señor viene por la iglesia y ya yo he partido con Cristo, seré exaltado en ese momento. Pero si Cristo viene y yo estoy vivo, seré exaltado. O sea, y una de las cosas, oiga, bien importante aquí en la parucía o en la manifestación secreta, es que nos van a sacar el alma del cuerpo. Porque es que aquí yo quiero ser bien claro. Hermano, quien peca no es el cuerpo, quien peca es el alma. Sencillamente el cuerpo es el vehículo que usa usted, que tiene su alma usted por dentro. Usted tiene espíritu y alma y cuerpo, yo también, mi esposa que está aquí lo tenemos. Y entonces, el problema no es el teléfono, el problema es a quién yo le marco. El problema no es la televisión ni el control, sino qué canal yo quiero ver. Esa es la verdad. Y eso tenemos nosotros libre albedrío en el alma. Lo que yo utilizo es este cuerpo. Yo utilizo este traje de astronauta, este estuche para yo cometer mis hábitos de pecado o para consagrarme a Dios. Esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros nos sacan el alma, ¿qué queda entonces? Quedamos exaltados. Exaltado quiere decir que en ese tiempo, ya exaltado, a nosotros nos sacan el alma. Quedamos con el cuerpo y el espíritu. Pero entonces, allí, hermano, aquí, después de la parucía, también quiero hacer esta acotación. La parucía, que es un lapso de tiempo, por lo menos como el Señor Jesús duró 40 días exaltado. El Señor Jesús duró aproximadamente unos 40 días en cuerpo glorioso en la tierra. 40 días. Entonces nosotros, por didáctica, podemos decirlo así, podemos decir que a lo mejor estaremos también 40 días exaltados, puede ser, o 4 días exaltados. ¿Y qué vamos a hacer en esos días exaltados? Pues ir a visitar a otros. La gente no cree en eso. La gente no cree en esto que estoy enseñando, predicando. Para ir uno va a ver al otro. Y no solamente eso, hermano, sino que también, no solamente que seremos exaltados, sino que también posiblemente vamos a hacer ayuda a los ángeles. Posiblemente. Y entonces, una vez que nosotros somos exaltados, pero vamos a ser exaltados horizontalmente, no vertical. Eso es bien importante también. Es decir, que nosotros estaremos de aquí para allá, de allá para acá, en el tiempo, en las horas, en los días que nosotros seremos exaltados. Una vez que nosotros no tengamos alma, le obedecemos directamente a Dios.
porque nosotros con nuestra alma no le obedecemos completamente a Dios. ¿Sí? Por eso dice, nosotros decimos, yo no soy perfecto porque ni que yo estuviera exaltado, ¿verdad? Que siempre decimos, es una forma de decir de nosotros. Muy bien, y entonces después de exaltado, hermano, es que viene el levantamiento. Y aquí también quiero hacer otra acotación. La mayoría de la gente habla esta palabra que es medio ruda y dice arrebatamiento. Y casi todas las Biblias, todas las Biblias, pues todas esas dicciones que tienen en la Biblia, hablan de arrebatamiento. Muchos hablan del rapto de la iglesia. Pero cuando nosotros nos vamos al castellano, ¿sabe lo que significa rapto? Secuestro. ¿Sabe lo que significa arrebatamiento? Agarrar a la fuerza. Eso quiere decir arrebatamiento. Me arrebataron el niño de los brazos cuando yo me iba bajando del autobús. ¿Ve lo que significa la palabra arrebatamiento? Me arrebataron la cartera, me arrebataron el celular y salieron corriendo. Aquí en Colombia le llaman los raponeros. En Venezuela le llaman los ladrones. Sí. Ok. Entonces por eso quiero decir mejor el levantamiento de la iglesia. Levantamiento es algo que está abajo, que nos van a llevar arriba. Y para eso, miren lo que dice. ¿De qué iglesia estamos hablando? No estamos hablando de una estructura. Que todas las iglesias con techo y puerta y todo van a ser levantadas. No. Efesios capítulo 5 y versículo 32, que dice, y este es el gran misterio, Cristo y la iglesia. Porque es que ya esto yo lo había dicho ya. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Los muertos en Cristo serán levantados primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Mi papá partió cristiano. ¿Sí? ¿Fue a dónde? A un lugar de reposo. Y cuando venga Cristo, que va a venir en las nubes, a Él va a ser exaltado primero. ¿Sí? Y después va a ser levantado. ¿Va a ser levantado a dónde? Va a ser levantado a las bodas del Cordero. Aquí está. Eso está arriba en una línea de tiempo que nosotros no contamos. Está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6 hasta el versículo 8. Sí, seremos levantados. Y los que estemos vivos seremos levantados, seremos arrebatados, dice la mayoría de las versiones. Muy bien, ajá. Pero ¿qué pasa con los que no fueron cristianos en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Noé, en los tiempos de los romanos, pero que ellos creían en el Padre? Quiere decir que eran creyentes, pero los que no eran seguidores de Cristo. ¿Sí me entienden? Siempre siguieron al padre Abraham y siempre siguieron la ley de Moisés. Nuestro padre Abraham, decían los judíos. Ahora bien, para eso, si uno se va, hermano, a Hechos, capítulo 10 y versículos 40 y 45, miren lo que nos dice la Biblia. Hechos, capítulo 10, desde el versículo 40 al 41, miren lo que dice. Dice, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, nosotros que comimos y bebimos con Él, después le resucitó de los muertos. ¿Sí se da cuenta? Vamos a entrar el 40. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, los que están desde Moisés hasta Adán. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Romanos capítulo 5, versículo 12 al versículo 14. Yo lo di en la otra clase. ¿Esos quiénes son? Los muertos en Jesús. Los muertos en Cristo no tenemos problema porque creemos en Cristo. Los que murieron en Jesús son todos aquellos que sí eran creyentes, pero que no eran los que estaban en el Nuevo Testamento, sino los que estaban en el Antiguo Testamento. Ellos también, dice la Biblia, los muertos en Jesús también subirán.
en una segunda fase. Ok, ¿dónde está eso? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 4 dice, y los muertos en Jesús. Y no nos olvidemos de los muertos en Jesús. Quiere decir que no nos olvidemos. Mire, vámonos a Tesalonicenses. Vámonos a Tesalonicenses. Mire lo que dice 4:14. Dice así, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea, sabían que iba a venir un Mesías, pero no creían que era Jesús, el Cristo. Ellos estaban esperando a otro Mesías. Esa fue la razón. Ok, entonces ahora vemos aquí que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y esos fueron exactamente los muertos en Jesús. Eso ya lo explicamos. Gloria a Dios. Ese es para que vea en los turnos que van a ser levantado el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, vámonos ahora a, después del levantamiento de la iglesia, quiero decir después que, hermanos, va a venir una tribulación. Y esa tribulación va a ser una tribulación por 7 años. De acuerdo a las 70 semanas de Daniel, que está en el capítulo 9 y versículo 27. Vámonos a Daniel. Vámonos a Daniel, capítulo 9, 27. Miren lo que dice la Biblia. 9, 27. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal sobre el ala de la abominación. Vendrá el desolador hasta que una destrucción complete la que está decretada derramará al desolador. Quiere decir que habrá un pacto de 3 años y medio y 3 años y medio. Eso equivale a 7 años. Pero ya la iglesia ha sido levantada. Ya la iglesia ha sido levantada. Que no es que todo el mundo es levantado, no. Aquí estamos hablando nada más la iglesia novia. Anote ahí la iglesia novia. Que está en la boda del Cordero, dice, y se le concedió de vestirse de lino fino. ¿Quién es esa? La iglesia novia, la iglesia vencedora. La iglesia de ahorita que persevera hasta el final, dejando la mundanalidad y viviendo en santidad. Esa es la iglesia que se va con el Señor. Algunos piensan que como está Apocalipsis, que no, que es la iglesia de Filadelfia, no, que es la iglesia de Éfeso, no, que es la iglesia de Sardis. Eso es muy fácil de saberlo, hermano. Ponga usted a sacar teología, ¿qué iglesia se va? Mejor diga, la iglesia que se va es la iglesia que se apartó en santidad con Dios. Esa es la iglesia que se va. ¿Sabe por qué? Sencillo, hermano, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no va a haber levantamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí con el levantamiento de la iglesia? Los que no se fueron, porque hay 3 clases de cristianos. Sí, lo tengo que decir. Está el cristiano que va a veces, que va cada 6 meses. Cuando se acuerda que la abuelita es cristiana, mi hijo, ¿de cuándo no vas a la iglesia? Es que no tengo tiempo. Andaba viajando para Houston, qué sé yo. No, andaba para allá, para la cueva del Caramacate, por allá andaba yo. Pero no, yo soy cristiano. Todo el que cree en Cristo es cristiano. No, hermanito. El cristiano es el que sigue a Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Y está el cristiano el que va a calentar sillas a la iglesia. Ese que todo le huele. ¿Sabe qué? Hay cristianos que usan bigotes. Y tienen aquí, hermano, un queso parmesano. Aquí en los bigotes no se dan cuenta. Todo les hiede. Todo les hiede. Aquí sí hiede. ¿Será que el pastor no se bañó? Todo les huele mal, todo les hiede. ¿Qué hicieron con los reales de la iglesia? Y estos hermanos, ¿por qué se visten así? Y ese hermano, ¿por qué danza con un solo pie? Eso es pecado. Y estos hermanos están pendientes en que se equivoque el pastor para decir, no, ese hermano no tiene razón. ¿Qué pastor? Si él es pastor, yo soy apóstol. Nada le gusta de la iglesia. Critica a la iglesia como usted no tiene una idea y ni siquiera diezma. Porque eso es lo peor, ni siquiera diezma. Entonces, estos hermanos
que no se sujetan a nadie. Estos son los hermanos que no van a las iglesias, sino a solamente escuchar qué pastor nuevo llegó para ver qué lo critica. Estos hermanos que llegan a la iglesia no se sujetan a nadie, son gente realengas. Y dice la Biblia, como dice en Hebreos, la carta de los Hebreos, capítulo 13 dice, y no dejado de congregados como tienen algunos por costumbre, Hebreos 13, 17. Entonces, estos hermanos, los segundos hermanos estos, son hermanos, oiga, son hermanos que toman escondidos. Oiga, viven en adulterio. No son casados con sus esposas y dicen que son cristianos. Y en algunas iglesias hasta toman la Santa Cena. El hermano dice, no, mire, el que toma la Santa Cena, si está bien, consume juicio para sí. Y estos hermanos llevan una doble vida calladito, llevan una doble vida. Sí, hermano. Y háblales mal. ¿Cómo? No vuelvas para la iglesia. Es más, no me congrego más aquí, me faltaron el respeto. Bueno, esos hermanos también se van a quedar. Entonces, habemos tres clases de iglesia. La iglesia que ni siquiera se parece a un cristiano, los criticones que todo les parece mal, y resulta, hermano, todo le huele mal. Pasan por casa de una hermana, vamos a pasar por la hermana Reina. ¡Uf! ¡Qué huele podrido aquí! Vamos a pasar por donde la hermana Mari. ¡Ay, qué porquería huele aquí! Y eso que son cristianos. Y resulta que lo que tenía era un queso parmesano entre los bigotes. Y no sabía. La podrición la tenía él. ¿Eh?